Gloria y honra a nuestro Dios. Tanto tenemos que aprender de la palabra de Dios. Tanto tenemos que aprender de los hombres de Dios, de las vivencias de los hombres de Dios, de las tentaciones que los hombres de Dios enfrentaron. Lo que la palabra de Dios nos narra, lo que la Biblia nos dice. Tanto tenemos que aprender de las debilidades, de los atributos, de las cualidades, de los defectos, de las virtudes, de los dones de los hombres de Dios. Es mucho lo que tenemos que aprender. No eran hombres perfectos y muchos se resistieron a ser moldeados por Dios hasta que el Señor en su obra y en su misericordia fue transformándolos, fue cambiándolos para la gloria y honra de nuestro Rey. La palabra dice que todos fuimos tentados, todos somos tentados. Elías tuvo tentaciones como cada uno de nosotros. Es más, nuestro Señor Jesús fue tentado en todo. La diferencia es que Él no pecó. Él no pecó. Nosotros en nuestra vida diaria debemos enfrentar diferentes situaciones de gran bendición muchas veces, de gran prosperidad muchas veces, pero otras no tan fáciles y que debemos enfrentarla con el carácter de los hombres de Dios. Debemos enfrentarla con la posición que debemos tener los hombres. Y cuando digo hombres incluyo a mujeres y a niños, los hombres de Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. El rey David fue un hombre que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Y es un hombre que luchó con muchas debilidades. Es un hombre que tuvo valor, tuvo confianza en el Señor. Y es un hombre que en su proceso, desde que fue escogido hasta su muerte, tuvo luchas internas. Tuvo situaciones muy difíciles que enfrentar como usted y como yo. Pero la palabra dice que aún a pesar de todo eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que no permitamos hoy que ninguna circunstancia, que ninguna tribulación, que ninguna limitación, que ninguna enfermedad, que ninguna frustración, que ninguna derrota afecte nuestra dependencia y nuestra relación con Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Tenemos que tener la confianza plena en que Dios nos ama. Lo hemos recibido como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hemos confesado sin ninguna vergüenza delante del mundo que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, que queremos que Él moldee nuestra vida, que queremos que su Espíritu Santo nos acompañe en el camino que debemos de caminar. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y nosotros, igual que David, vamos a enfrentar muchas situaciones, pero siempre con la seguridad, sean muy buenas o sean muy malas, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra y yo lo creo. El libro de Primera de Samuel nos muestra la vida de David, la persecución que sufrió acerca de Saúl, todo lo que él vivió. Es tremendo estos libros, te invito a leerlos, a estudiarlos, a escudriñarlos. Y en una porción de ese libro, David se une con los enemigos, con los filisteos, por diferentes circunstancias que el Señor no va a profundizar hoy. Él quiere profundizar un punto de todo esto. Los filisteos desconfían de David y en ese proceso de guerras, de batallas, de limitaciones, de temores, porque los hombres de Dios también podemos en un momento sentir temor como humanos, pero saber que nuestro Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor y que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y en esas circunstancias, en esos ires y venires de rey David, dice que el capítulo 30 del libro de Primera de Samuel, dice que cuando David y sus hombres, todos los que lo seguían en él, vinieron a un sitio, dice, vinieron a Ziklag al tercer día, ¿qué encontraron? Fíjense qué tremendo. Y recuerden, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que los amalecitas, que era un pueblo que Dios había ordenado sacar de la presencia del pueblo de Dios, sacar de la presencia del pueblo de Israel, ahí permanecieron. Y miren el daño que hicieron. Dice que los amalecitas habían invadido el Negev y a Ziklag, que era el sitio geográfico donde ellos iban.
y habían asolado al Siglat y le habían prendido fuego. Dice la Nueva Traducción Viviente que cuando David y sus hombres llegaron a ese lugar, después de todas las luchas y batallas que habían tenido, llegaron a ese lugar y vieron, dice la Nueva Traducción Viviente, que todo estaba reducido a cenizas. Y se habían llevado los amalecitas. Imagínense esa situación. ¿Qué harías tú y qué haría yo en esa situación? Los amalecitas se habían llevado cautivas, esclavas, a las mujeres. Y dice que a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, mujeres, niños, viejos, ancianos, todos los que estaban en la ciudad, los hombres de guerra estaban por fuera luchando con David y en victoria con David. Pero cuando regresaron, encuentran esta situación tan terrible, terrible. No había niños, no había mujeres, no había ancianos, no había casas, todo estaba reducido a cenizas. Y por algo que no logramos entender, no habían matado a nadie los amalecitas, sino que los habían llevado vivos. No habían dado muerte ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, sino que se los habían llevado con ellos, como provocándose, diciendo: exterminamos lo que tú más querías, David, y nos lo llevamos, nos lo robamos. Tremendo, fueron llevados cautivos. Dice el versículo 3 del capítulo 30, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivas. Era una situación bien difícil, que tocó enfrentar al hombre que era conforme al corazón de Dios, al hombre que como usted y como yo luchaba con muchas cosas. Entonces David, dice el versículo 4, y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hay momentos en la vida que vamos a enfrentar situaciones, y no se avergüence usted de llorar ante la presencia del Señor, de quebrantarse ante la presencia del Señor. Dice que esos hombres guerreros, esos hombres que venían de luchar, esos hombres curtidos en la batalla, esos hombres que sus manos estaban fuertes para empuñar las espadas y las lanzas y los escudos, dice que al ver ese espectáculo tan tremendo, tan terrible, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Fue tremendo. Y el mismo David personalmente fue afectado. Dice que las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también la llevaron cautivas. Eso lo dice el versículo 5. A las mujeres de David también se las llevaron. Y aquí viene lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Había una diferencia entre el hombre que era conforme al corazón de Dios y el resto del pueblo. Dice el versículo 6 que David se angustió mucho. No se avergüence y no crea que el Señor lo ha abandonado porque en algún momento dado usted sienta temor y sienta angustia. La Biblia dice que estaremos derribados, mas no derrotados, en apuros, mas no desesperados. La Biblia nos dice. Y la Biblia sabe y el Señor sabe tu naturaleza carnal y mi naturaleza carnal. Por eso queremos darle énfasis a nuestra parte espiritual que vaya tomando control de nuestras vidas. Y en el versículo 6 dice que David se angustió mucho. ¿Y por qué? Bueno, dice porque el pueblo lo culpaba a él como el líder y pensaban en matarlo. Todo el pueblo, dice el versículo 6, estaba en amargura de almas, estaban amargados, rabiosos, resentidos con Dios, con David, con todo el mundo, con Jehová de los ejércitos, con todos. ¿Por qué razón? Porque cada uno de sus hijos, cada uno de sus hijas se las habían llevado. Los ancianos se los habían llevado y el pueblo estaba amargado, estaba resentido, como muchas veces, mucha parte de la iglesia. Y estoy hablando a la iglesia de Cristo. Estaban resentidos por lo que estaba sucediendo. Pero hubo una diferencia. Dice el versículo 6 al final, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mientras los demás se resentían, mientras los demás buscaban culpables, mientras los demás querían hacerle daño al líder, querían culpar al líder, querían resentirse contra Dios, querían rebelarse contra Dios por esa situación tan injusta en la que los amalecitas llegaron, quemaron las casas y se llevaron a todas las mujeres, niños y ancianos. Y cualquiera podría decir, pero es que tenían razón en eso.
Pero es que tú y yo, como creyentes, como cristianos, sea cual sea la situación, debemos continuar confiando en el Señor. Y el hombre, conforme al corazón de Dios, dice que se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Qué enseñanza tan tremenda! En esa situación tan difícil, David se fortaleció en el Señor. Así que no esperes las situaciones de gran bendición, prosperidad, de gran avivamiento, de sanidad, de sentirte libre para fortalecerte en el Señor. No, tú y yo tenemos la condición espiritual para fortalecernos en toda circunstancia. Y mientras el resto se resentía, se quejaba y quería tomar la justicia por su propia mano, David simplemente se fortaleció en Jehová su Dios. Y fíjense lo que sucedió en el versículo 7. David habló con el sacerdote Abiatar y les dijo, ayúdame, yo te ruego que me acerques al sitio donde ellos se reunían para tener comunión con el Señor. Y David, en medio de todo eso, consultó a Jehová. Fíjense, David le pregunta al Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? O sea, ¿perseguiré a los que se llevaron a nuestras mujeres y a nuestros hijos? ¿Los podré alcanzar? En medio de todo eso, el Señor él tenía una relación con David. David tenía una relación con Dios. Y David en ningún momento cuestionó y dijo, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué mientras nosotros luchábamos tú no protegiste a los nuestros? No. Él en su relación con el Señor le pregunta a Jehová de los ejércitos, le dice, ¿los podré alcanzar? Y el Señor le responde. En el versículo 8 le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los que se han llevado cautivos. Qué tremenda promesa le dio Dios al Señor. Perdón, le dio Dios a David en ese momento. No solamente le responde en ese momento tan difícil, donde aún la vida de David estaba en peligro, porque el pueblo quería matarlo, culpándolo de lo que estaba sucediendo. Pero el Señor le dijo, David, sigue a los amalecitas, porque de seguro lo vas a alcanzar y de seguro librarás a los cautivos. Y yo te digo algo, si el Señor te promete algo, el Señor lo cumplirá. Él es fiel, nosotros somos infieles. Él es fiel con sus promesas. Y dice el versículo 9 en adelante que David partió con él y 600 hombres. Muchos rumorando, casados, de mala gana fueron con David. Se quedaron 200 en un lugar y siguió con 400. Porque esos no tenían quizás la fuerza más que física, sino la fuerza espiritual para creer en lo que Jehová Dios le había dicho al líder, a David. Y de una forma milagrosa como el Señor hace, encontraron a un hombre, un egipcio, medio muerto. Tenía 3 días que no comía. Y la palabra de Dios dice que ese hombre había estado trabajando o peleando para su amo en la invasión, en el quemar las casas y en llevar cautivas a las mujeres y a los hijos del pueblo de Israel. El Señor lo colocó, no hay duda que fue Dios quien colocó a ese egipcio. Dice, y hallaron en el campo, dice el versículo 11, un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. El hombre estaba débil. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Eso fue un milagro, que ese hombre no se hubiera muerto antes que lo encontrara David. Y Dios hace las cosas así, nos pone en nuestro camino algo que nosotros no esperamos para que se cumpla el propósito de Dios. Y David le pregunta al hombre, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y el hombre le dice que eres egipcio y que es siervo de una amalecita, de los que quemaron, incineraron las casas de David. Y el hombre le confiesa, hicimos una incursión, el hombre quizás no sabía ni con quién estaba hablando. Y le confesó que él había entrado a ese lugar y había participado en llevar cautivos y quemar al pueblo del rey David, de David en ese momento. David no lo llevó, David entendió que eso había sido un propósito de Dios, colocarle a ese hombre en su camino. Y dice que le dijo, ¿tú puedes llevarme donde están esos hombres que hicieron eso? Y el hombre dijo, sí, mi amo me abandonó, por eso casi me muero en estos 3 días, yo te llevo allá.
Pero no permitas que mi amo no me entregues a mi amo. Ni digas nada, yo te guío hasta esos hombres. La historia termina en que el egipcio guía a David de una forma milagrosa. No murió para darle la información a David. No mintió para darle la información a David. Y David llegó con sus hombres. Y en batalla vencieron a los amalecitas y recuperaron, trajeron nuevamente todo lo que se habían robado y aún más. Liberaron a las mujeres y a los niños y a los ancianos. Qué gran enseñanza hay en esta historia bíblica, en esta porción bíblica. Mientras el resto del pueblo hacía, creía, sentía lo desagradable ante Dios, David se fortalecía en el Señor. Y en ese fortalecimiento en el Señor, Dios le respondió. Dios le dio una promesa. Dios cumplió esa promesa. Le colocó un hombre egipcio medio muerto en el camino para que le dijera exactamente dónde estaban los amalecitas que habían robado a las mujeres y los niños. Y allá fue y terminó liberándolos y venciendo a los amalecitas. El Señor colocará en tu camino a quien tú menos crees, para que el propósito de Dios se cumpla, siempre y cuando estemos dependiendo del Señor, siempre y cuando en medio de las situaciones difíciles hagamos como David, nos fortalezcamos en el Señor, que las situaciones difíciles sirvan para fortalecernos en Él y no para debilitarnos en Él, no para cuestionar como hizo el resto del pueblo, no para resentirnos como hizo el resto del pueblo, no para señalar como hizo el resto del pueblo, no para querer tomar justicia con su propia mano como quería hacer el resto del pueblo. Debemos, usted y yo, igual que David, fortalecernos en el Señor en toda circunstancia. Yo te digo, enfrentaremos situaciones diferentes, de gran bendición, pero también de gran aflicción. Y en todas ellas, nos debemos fortalecer en el Señor. Yo le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo en nosotros, porque nos permite entender la revelación que Dios tiene en su palabra. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice la palabra escrita. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.